De lo lindo, de lo gracioso, vamos a lo polémico, porque el señor Giovanni López Tello, el ex conviviente Sharon la Hechicera, purga una pena de más de 26 años en prisión por el delito de haber acabado con la vida de la recordada diva del pueblo. Ahora su abogado defensor afirma que Giovanni es inocente y que guarda una huelga indefinida de hambre. Además, piden otras cosas más. Veamos. Realmente conmocionó al país, pero no por eso esa persona no tenga derechos de ser atendido por la justicia. ¿Cuál es el pedido que ustedes están haciendo? Entiendo que es algo de habeas corpus, no sé si estoy en lo correcto. No, habeas corpus podríamos nosotros analizar para presentarlo posteriormente, para que se corrija este procedimiento que ha sido para él indignante, esperar 5 años para que haya una audiencia. O sea, lo que están pidiendo es una audiencia. Simplemente eso. Nosotros, el señor Giovanni López Tello, levantará la huelga de hambre una vez que la Corte Constitucional señale fecha, día, hora para ser escuchado. Y hasta el momento no han tenido ni No hemos tenido, por eso es que invitamos a ustedes para que a través de ustedes, toda la sociedad, inclusive los miembros de la Corte Constitucional, vean lo que está pasando. ¿Esta audiencia de qué recurso, revisión, es apelación o qué? Esa es una acción extraordinaria de protección. Ok. A consideración de la defensa técnica, hubo un doble juzgamiento. Las cosas son simples. El abogado pelea que haya una revisión, una revisión del juicio. ¿Por qué? Porque es verdad, en términos legales es verdad, hay un doble juicio en contra de Giovanni López y no puede haber un doble juicio por un mismo caso. Entonces esa es la pelea, lo que aparentemente está mal legalmente. En cuanto al representante de los derechos humanos, dice que efectivamente hay que ver el caso porque Giovanni estaría totalmente descompensado y es algo pues que puede atentar contra su vida de manera muy seria. Voy a leer algo textualmente que se le ha publicado en El Universo y dice así: el homicidio culposo ya está pagado, dice Giovanni López, tras 7 años y 4 meses de permanecer en prisión. Él busca salir en libertad. Él fue condenado a 26 años por el delito de femicidio contra la cantante Sharon. Sin embargo, su defensa alega que hubo un doble juzgamiento, como lo escuchamos en el reportaje. Sí. Se refiere al hecho de que en el primer proceso fue juzgado y sentenciado por homicidio culposo, con una pena de 2 años. Ese proceso se anuló y luego fue procesado otra vez y declarado culpable por el delito de femicidio. Desde la cárcel, la expareja de Sharon admite que ese día de la muerte de la cantante hubo una discusión, pero insiste que no fue femicidio y que ya pagó la condena por el homicidio culposo por el que fue juzgado inicialmente. Dicho esto, vamos con el siguiente reportaje porque hablamos con Samantha Gray, la hija de Sharon la Hechicera, y ella en resumen dice que no le cree absolutamente nada al feminismo que acabó con la vida de su madre. Es más, espera que la justicia no le crea para nada toda esta huelga de hambre indefinida. Escuchemos. ¿Este tema en particular te molesta, te incomoda? Porque él cada cierto tiempo sale a protestar, a reclamar y a decir que es inocente. Sí, en realidad es un poco triste, cansado, porque ya ha pasado mucho tiempo y yo quisiera ya descansar, pero es algo que sigue surgiendo y obviamente nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón de que no vayan a hacerse de la vista ciega la parte, o sea, el juzgado o algo así, vayan a dar a favor a alguien solo porque está haciendo sus protestas. Nosotros vamos a seguir recalcando y recordando todas las pericias, todas las pruebas que se mostraron en su momento para que se diera ya la sentencia de... Él afirma y se mantiene en su verdad de que nunca hacia tu mami hubo una discusión, pero nunca le empujó. Mira, hace 7 años él decía no hubo ninguna discusión, ella se bajó a cambiar el pañal. 7 años después ya acepta que había una discusión, porque obviamente las pruebas y pericias dentro del carro daban, había ADN de mi mami, de sangre, de cabellos dentro del carro, que era imposible decir que no había ningún tipo de discusión, aparte del GPS y demás pruebas que se mostraron
en su momento en el juicio. Claro, él alega que fue juzgado 2 veces. En primera instancia lo acusaron por homicidio culposo y lo sentenciaron a 2 años, de los cuales ya ha cumplido más de 7 años. Y se agarra a eso, dice, ok, yo ya cumplí con el homicidio culposo, debo ser libre. Esa sentencia nunca fue, no sé bien los términos legales, pero no estuvo asentada, porque los jueces estaban siendo investigados por otra causa. Y la verdad es que creo que al final de cuentas, cuando tuvimos que volver, porque todos pasamos esta torturosa travesía de presenciar un juicio, donde cuando volvimos a presentar el juicio, porque así tocó, porque como no fue sentenciado, tuvimos que volver a presentar todo, y obviamente un nuevo tribunal no podía aplicar una sentencia cuando no conocía todo el proceso. Tuvieron que escuchar todo el proceso, ver todas las pruebas, y con todas las pruebas que vieron, definieron que sí era un femicidio. Fue más largo, más tedioso, más minucioso todo, y se definió que fue femicidio. ¿Tú ya lo perdonaste? Bueno, realmente lo que dice Samantha, pues como la hija y como una de las partes más afectadas en este caso, tiene todo el derecho de hablar como habla. Ahí está defendiendo, dice que va a estar al pie del cañón, que no va a permitir que se cometa ninguna infracción y que salga libre Giovanni, porque ella tiene todas las pruebas. Ya fue juzgada, efectivamente. O sea, hubo muchas pruebas, como ella dice, sangre en el carro, pruebas de ADN, lo que implica que hubo una pelea dentro del auto previa antes de que falleciera Sharon. En todo caso, esto ya fue sentenciado. Sin embargo, la defensa no se va a quedar en pie, no se va a quedar callada. Y recordemos que las leyes en este país pasa cualquier cosa. Así que realmente esto no tienen agua, porque no sabemos qué sucede. Ya tenemos libre a otras personas con habeas corpus. Hay personas que han estado enjuiciadas por mayores cosas y salen libres. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Hay que estar vigilantes, nada más. Bueno, y es lo que le toca a Samantha, porque todos sabemos que ella, como la hija, ¿no? Obviamente iba a estar al pie del cañón ante esta situación para que se hiciera justicia sobre la muerte de su madre, pues, y al escuchar el mínimo, o sea, lo más mínimo que se pueda pensar que él podría... La mínima posibilidad. La mínima posibilidad, porque tú sabes que cuando dicen, mientras exista una posibilidad, puede esto hacerse efectivo. Entonces, ella tiene que apegarse a eso para que no sea así, porque nosotros quizá podemos tener una perspectiva de las cosas que pasaron desde muy fuera, pero otra situación es lo que vivió Samantha en carne propia dentro de ese hogar donde había mucho problema, donde había mucho conflicto. Y ella dice que tiene audios. Exacto, también. Y donde ella fue testigo de lo que pasó previo a la muerte de su madre, todos los antecedentes que se acumularon para que esta situación terminara de manera trágica. Esperemos que la situación no cambie y que el dictamen que se dio ya sobre una sentencia se mantenga, ¿no? Porque si la justicia ecuatoriana ya hizo su investigación, ya está el dictamen, como ya todos sabemos, ahí asentado, ejecutoriado, ¿para qué querer agarrarse de cosas que para nosotros, que somos desconocedores de la justicia o de lo que son los reglamentos, no tiene sentido, no tiene sentido, pero él también no creo que de loco se esté pegando a esto, porque también recordemos que hay organismos internacionales que tú puedes apegarte para apelar a ese tipo de situaciones, y él está pegado a eso. Así es. Voy a leer lo que dijo en aquel entonces el ex ministro del Interior, José Serrano. Dijo lo siguiente: urgente por muerte de Sharon, fiscal instruye por homicidio a cónyuge y juez dicta prisión preventiva, juez y fiscal de tránsito no le salió plan. ¿Por qué lo menciono? Porque según la defensa técnica de Giovanni López, afirmarían que este juicio fue politizado, es decir, que hubo una sentencia por parte del ministro Serrano por la presión social. Por la presión social, y obviamente Samantha Gray dice que esto no es así. Hablando de Samantha, le pregunté si ya perdonó al femicidio de su madre. ¿Qué respondió ella? Sorpréndanse. ¿Tú ya lo perdonaste? Yo ya, pero sí quisiera que él resigne en su corazón lo que pasó y que mejore, y ya que nos deje tranquilos para poder seguir adelante. Creo que es doloroso no solo para mi familia, sino también para la de él,
porque al final de cuentas, si sigues metiendo trabas, creo que va a ser más dificultoso cuando su familia quiera visitar al bebé. No sé nada de ellos, no han preguntado. ¿No lo visitan al niño? No, entonces sí se está haciendo una situación súper difícil, a pesar de que tenían visitas aún cuando estábamos en los juicios, ya luego se pararon por decisión de ellos, y creo que a medida que pasa el tiempo no lo hacen más fácil. Algo que también alega Giovanni López a través de las redes sociales, dice que el juicio de tu mami fue algo político, que se metió ahí el exministro de gobierno, José Serrano, que sigue siendo inocente, de que le cambiaron todo a él. No se cambiaron ningún tipo de pruebas. Sí, de hecho, la primera vez, lo único que se cambió, la primera vez es que le habían hecho una prueba disque de alcoholemia a mi mami, donde salía que había tomado, cuando después volvieron a hacer la prueba, y aparte de todos los testigos presentes dijeron que mi mamá no había tomado. O sea, nunca se alteró ninguna prueba. Todo fue lo más transparente y justo posible. No sé si es algo político o no que él quiera decir, porque las personas salieron a hablar acerca del tema. Creo yo que estuvo bien y fue oportuno que el ministro del Interior salga a decir que hay una figura que hasta el momento no era tan conocida en el país, que es el femicidio, y eso permitiría que muchas de las muertes no queden impunes. Claro. Oye, ¿y tu ñaño pregunta por el papá? No pregunta. Recordemos que todo ser humano, por los derechos que nos asisten, tenemos eso, un derecho a podernos defender, a que se trate nuestra verdad y que sea la justicia quien realmente al final disponga si tenemos o no la razón, que es lo que trata de aplicar Giovanni López, y lo haría cualquier persona en su lugar. Pedir o seguir insistiendo o tratar de hacer de alguna u otra manera conseguir su libertad. Tiene todo el derecho, como lo tenemos todos nosotros. La justicia será quien defina al final si es culpable o inocente nuevamente, si se va al caso de revisar su tema. Lo que sí, para muchos, recordando cuando se habla de presión política, inicialmente quien toma el caso de Giovanni López es el doctor Raúl Llerena Guerrero, que sorpresivamente él sale defendiendo, y luego, por presiones que él no supo manifestar, no compartió, se retiró, ¿no? Se retiró del caso y no lo quiso defender más, porque sintió que no iba a perder. No, sintió que no iba a poder trabajarlo directamente, porque había una presión social terrible y política también. Entonces él se abrió del caso y ahí es donde tomaron otros el tema del abogado. No era para menos. Pero en la situación de que a algunos ahora les guste o no, de que él pueda defenderse o quiera salir en libertad, no podemos evitarlo, tenemos el derecho a defendernos. Aunque ya gastó todas las instancias aquí en el país. Al principio también lo condenaron existe solo a 2 años. corpus, existen otros métodos, existe pedir una revisión del caso en que tú te has hecho, en el tema de que ya cumplí la condena de tal a tal. Entonces, para que no se me juzgue por el mismo caso 2 veces, que la ley no lo permite, me puedo ir por ese lado. Es lo que te he dicho siempre, y lo repetimos todos los que estamos siempre vinculados a la ley. Y valga la redundancia, echa la ley, echa la trampa. Entonces aquí lo que tienes que buscar es la manera de que la ley te favorezca de una u otra manera y sacarle ventaja. Jairo. Si ustedes recuerdan también, cuando recién empezó todo, lo condenaron a Giovanni 2 años. Recuerdan que Samantha salió llorando y ahí movieron otra vez todo y ahí lo condenaron a los años que le dieron. Pero como ustedes ya lo mencionaron, para hacerlo corto, hay que ver qué pasa. Samantha es la única que vivió todo con la mamá y es la que sabe su verdad. Y si Giovanni tiene su verdad, que también la defienda. Pero hasta ahora se ha comprobado que Samantha tiene su verdad. Mañana no se pierdan la última parte de esta amplia entrevista con Samantha Gray, la hija del Ecuador. Ella le faltó poco para romper en llanto porque le pregunté por su hermanito, Brian Giovanito, quien ya tiene 10 años de edad. A esa edad se da cuenta de todo. Y las redes. Pregunta por su mamá y también, bueno, lamentablemente no pregunta por el papá. Y además, le pregunté por la entrevista del cara a cara de Nebel. ¿Será que Samantha le da la razón a Nebel? Descúbralo el día de mañana aquí en Calientitos.